Muy buenos días, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Demanda y Poderes en el Decreto 806 del 2020, que hace parte del sexto ciclo de capacitación en tecnologías de la información y las comunicaciones, el cual hemos denominado Decreto 806. Precisamente este decreto adopta medidas para el uso y el aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales. Esto con el fin de agilizar los procesos y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia en el marco del estado de emergencia económico, social y ecológico generado específicamente por la pandemia del COVID-19. Dentro de las motivaciones que sustentan el decreto, se logran identificar medidas que fueron adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura, como privilegiar el trabajo en casa de los servidores judiciales y adelantar la recepción, gestión, trámite y decisión de las actuaciones judiciales y administrativas a través del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Además de procurar usar precisamente los medios tecnológicos para todas estas actuaciones, específicamente notificaciones, audiencias y diligencias judiciales. En tal sentido, dada la importancia que reviste la adecuación y aplicación del Decreto 806, el Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, acoge la solicitud del Consejo de Estado de realizar un ciclo de capacitación dedicado a los contenidos del decreto. Por esta razón, se desarrolla este sexto ciclo de capacitación en tecnologías de las comunicaciones y TIC, no solo a los servidores judiciales, sino también a todas las personas que articulan el sector justicia, en especial nuestros abogados litigantes. La conferencia de hoy tiene como propósito comprender algunos aspectos prácticos en la aplicación de los artículos 5 y 6 del decreto en mención, que reglamenta el otorgamiento del poder y la demanda. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con la doctora María Clara Ocampo Correa, abogada, candidata a doctora en Derecho de la Universidad de Salamanca, magíster en Derecho, especialista en Derecho Administrativo, Privado y de Seguros. Ha sido 13 civil del circuito de Medellín y actualmente se desempeña como magistrada de la Sala Civil de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga. Tan pronto termine la exposición, nuestra conferencista invitada del día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas que puedan surgir sobre registro, conexión y evaluación de esta actividad serán atendidas con muchísimo gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctora María Clara Ocampo, es un gusto tenerla hoy con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Bueno, un saludo muy especial, doctora Mónica Alexandra Cuellar. Saludo también a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial, extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. Los saludo desde la ciudad de Bucaramanga. Para mí es un placer estar hoy acá con todos los servidoras y servidores judiciales que se encuentren conectados y las demás personas. Más preámbulos, entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre el decreto 806, exactamente lo que tiene que ver con los poderes y la demanda. Antes de adentrarnos a los puntos específicos de poderes y demandas en el decreto 806 de 2020, recordemos cuál es el objeto del decreto.
Implementar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales y agilizar el trámite de los procesos judiciales, dice el decreto, durante el término de su vigencia. ¿Cierto? Filosofía que creo debe mantenerse aún después de superada esta emergencia sanitaria y aún después de que se pierda la vigencia del decreto, que recordemos que es por 2 años, lo que está por verse. Creo yo que es una norma que quizás tiende a convertirse en permanente. ¿Qué pretende esta norma? Flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y en su momento reactivar el sector justicia que estuvo semi paralizado, no digamos que paralizado del todo, porque recordemos que las acciones constitucionales se siguieron tramitando continuamente. ¿Por qué les estoy hablando del objeto? Debemos reflexionar en ello porque la aplicación de las normas no es automática. Debemos reparar en el sentido y en la finalidad de las mismas. ¿Y por qué traigo a colación eso? Porque la interpretación de las normas debe hacerse de manera sistemática. Es decir, de acuerdo con todas las normas del decreto y aún de acuerdo con las normas del Código General del Proceso. El decreto 806 es un decreto complementario al Código General del Proceso. Es importante tener en cuenta los criterios de interpretación porque son los que nos ayudan a superar todas esas dificultades que se nos presentan cuando vamos a aplicar la norma. Las normas tienen vacíos, tienen contradicciones, incluso lo tiene el decreto 806 con el Código General del Proceso. Es fundamental entonces que consideremos todos los criterios de interpretación, los criterios de interpretación sistemático, teleológico, gramatical, etcétera. Esos criterios son un faro seguro que nos pueden ayudar, o mejor, que nos ayudan a superar estas dificultades de interpretación. No olvidemos los artículos, es cardinal en la interpretación del decreto 806, los artículos 1 a 14 del Código General del Proceso. Este debe ser nuestro faro, nuestra guía, esas normas rectoras, esas disposiciones generales que permiten superar esas dificultades en la aplicación de las normas. Y en lo medular, ¿qué nos dicen estas normas rectoras? Se debe garantizar el acceso a la justicia, encontrar la manera en que los ciudadanos puedan tener acceso al juez, buscar la igualdad de las partes. Y no es una igualdad formal, sino una igualdad real, que el juez haga lo posible para que esas personas que son desiguales en su vida cotidiana puedan ser iguales en el proceso. Por eso nosotros, los jueces, no podemos imponer medios electrónicos, no podemos ser ciegos ante la realidad de nuestro país. Hay personas que no tienen acceso a los medios electrónicos y esto lo tenemos que considerar a la hora de aplicar el decreto. Si podemos o no exigir, por ejemplo, que se envíe la demanda y sus anexos a través de correo electrónico. Los procesos tienen que tramitarse como lo diga el legislador. En esto no hay discusión, ¿cierto? Sin embargo, las palabras del legislador a veces no son precisas, no son suficientes. Por eso, el criterio gramatical de interpretación por sí solo no es suficiente para resolver los problemas que se nos presentan en el día a día en la aplicación de la ley. Entonces, ahí vamos a acudir al artículo 11 del Código General del Proceso que nos dice, que deben resolverse estas dificultades de aplicación teniendo como norte unos criterios. ¿Y cuáles son esos criterios? La protección de los derechos fundamentales, la eficacia de los derechos sustanciales. Y esa es la finalidad del decreto 806, darle vida a esos derechos sustanciales, pero respetando siempre los derechos fundamentales. Si tenemos claros estos criterios, podemos resolver todas esas dudas, esas inquietudes que nos surgen cuando estamos tramitando los procesos.
Es lo mismo que dice el artículo 12 y el artículo 14 del Código General. Entrando ya en materia, hecho este preámbulo, empecemos con los poderes. El artículo 6 del decreto 806 nos dice: los poderes especiales para cualquier actuación judicial, es decir, demanda, contestación o cualquier otra intervención de un tercero, se podrán conferir mediante mensaje de datos, ¿cierto? ¿Qué es el mensaje de datos? Ahí surge esta cuestión. Nos lo dice la Ley 527 de 1999. El mensaje de datos es toda información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares. Bueno, ¿y cuáles son esos medios electrónicos, ópticos? El intercambio electrónico de datos, lo que se conoce como el Internet, el correo electrónico, el telegrama, el telex o el telefax. En la hora de ahora, pues, el más usado en las actuaciones judiciales es el correo electrónico. Inclusive creo que el fax ya es obsoleto. En otras palabras, ¿qué es el mensaje de datos? Se puede definir como un documento electrónico, es decir, un texto transmitido por instrumentos que permiten transmitir información por medio de la electricidad, en el que se hace constar la manifestación de la voluntad de las partes. Como ejemplo de mensajes de datos, podemos encontrar el correo electrónico, repito, un documento transmitido vía fax, un mensaje transmitido por telégrafo, un texto transmitido por un teléfono celular, etc. ¿Y qué debe contener ese poder? El nombre del poderdante, el nombre de la persona que se va a demandar, la clase de proceso para la que se otorgue el poder, el nombre del abogado y las facultades que se le confieren. El poder, y ojo con esto, no tiene que tener firma manuscrita o firma escaneada, tampoco firma digital. Solamente basta con la sola antefirma para que ese poder se presuma auténtico y no requiere de ninguna presentación personal ni de ningún reconocimiento ante autoridad. Lo que hace el decreto 806, abogados, es incorporar una norma que ya venía o que ya estaba incorporada en el Código General del Proceso, que era la presunción de que es la presunción de autenticidad de todos los documentos. Y todos son todos. En el Código General del Proceso se previó todos los documentos incorporados al proceso se presumen auténticos, salvo el poder. Era el único documento en el Código General del Proceso que todavía requería o requiere presentación personal. El decreto 806 lo que hace es complementar en este sentido el Código General del Proceso para decir que aún el poder se presume auténtico y que a la hora de ahora no es necesario que se realice presentación personal o autenticación del mismo, siempre y cuando ese poder se otorgue por mensaje de datos. Normalmente cuando se otorga por correo electrónico. Porque si el poder se otorga por escrito, es decir, bajo el amparo de los artículos 74 y siguientes del Código General del Proceso, ahí sí se va a requerir presentación personal. Recordemos que en el Código General del Proceso desaparecieron las presentaciones personales, repito, salvo y se conservó únicamente para el poder. Desaparecieron las presentaciones personales de la demanda, de los actos de disposición del derecho litigioso como las terminaciones por pago, el desistimiento tácito, las transacciones, etc. Todos esos actos de disposición del derecho de litigio que en vigencia del Código de Procedimiento Civil exigíamos presentación personal, desaparecieron con el Código General del Proceso. ¿Por qué? Repito, porque en el Código General del Proceso absolutamente todos los documentos, salvo el poder, se presumen auténticos.
El artículo 5º del decreto 806 de 2020 elimina la carga procesal de la presentación personal del poder y admite que este poder sea concedido mediante mensaje de datos. Sin firma manuscrita, repito, no es necesario firma manuscrita, ni escaneada, ni firma digital. Basta la sola antefirma. Y el artículo 5º prevé que el poder se presumirá auténtico sin necesidad de presentación personal o de reconocimiento. Entonces, aunque esta medida no implica el incremento de las cargas de las partes, sino por el contrario su flexibilización, algunos consideran que se debe entender que la expresión, y aquí abro comillas, con la sola antefirma, alude solo a la firma electrónica. En mi criterio, es una interpretación equivocada, porque la facultad de otorgar los poderes especiales con la sola antefirma implica con la sola antefirma, asimilándolo como a una firma electrónica, implica una afectación desproporcionada al derecho al debido proceso, concretamente el acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva en la medida en que se omiten los elementos que permiten tener certeza sobre el otorgante y la manera en que comparece. Pero miremos una cosa. ¿Por qué no es adecuada esta interpretación de quienes sostienen que cuando se habla en la norma de antefirma se está refiriendo a firma electrónico digital? Primero, porque la Constitución política no señala de manera específica cada una de las formalidades con las que deben cumplir los documentos procesales para tener validez. La Constitución no lo dice, no nos lo dice. Por el contrario, el artículo 83 consagra la presunción de buena fe en todas las gestiones de los particulares ante las autoridades públicas. En el plano procesal, ¿qué significa esto? En el plano procesal, este principio implica que los jueces deben presumir la buena fe de quienes comparecen al proceso y que las partes e intervinientes deben ejercer sus derechos conforme a la buena fe procesal. En ese sentido, entonces, las presunciones de autenticidad en el marco de los procesos judiciales son constitucionalmente admisibles y no implican un desconocimiento de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, ¿sí? Segundo argumento. El artículo 5º del decreto sí contiene medidas orientadas a identificar al otorgante y a garantizar, por supuesto, la autenticidad e integridad del mensaje de datos mediante el cual se confiere el poder. Recordemos que un documento se presume auténtico si tiene las características de integralidad, completitud y origen o procedencia, si sabemos de dónde proviene. Entonces, les decía, el artículo 5º permite garantizar esa autenticidad, esa integralidad del mensaje de datos mediante el cual se está confiriendo el poder, porque exige que los poderes otorgados por personas que están inscritas en el registro mercantil envíen el poder desde la dirección inscrita en la respectiva Cámara de Comercio para efectos de notificaciones judiciales. Y dos, porque el poder dante debe indicar la dirección del correo electrónico del abogado al que le confiere poder, dirección que debe coincidir, dice la norma, con la que el abogado inscribió en el Registro Nacional de Abogados. Entonces, mire que la norma sí está previendo la posibilidad de garantizar esa autenticidad, esa integralidad del documento.
De todas formas, no olvidemos, las medidas que prescribe el artículo son facultativas, por lo que los poderes especiales se pueden, se los dije hace unos minutos, se pueden seguir otorgando conforme a las normas del Código General del Proceso. Pero entonces, si optan por esas formas, deberán hacer presentación personal del mismo, porque así lo quiso el legislador del año 2012. Este decreto refuerza ese principio transversal en el Código General del Proceso, el principio de la buena fe. Digo transversal porque es un principio que debemos tener presentes todo el tiempo nosotros, los jueces, a la hora de evaluar las normas y a la hora de exigir requisitos que la ley no consagra. Dejemos de estar mirando con desconfianza al abogado o a las partes. ¿Qué nos demuestra la experiencia y las estadísticas? Por lo menos es mi experiencia y la de los compañeros cercanos con los que yo tengo contacto y hablamos de estos temas, que los documentos que se presentan al proceso son reales, son ciertos, son auténticos, no son falsificados. El abogado no suplanta a nadie, no ejerce un mandato que no le ha sido conferido. ¿O cuántos de nosotros hemos recibido denuncias en ese sentido? Que comparezca la parte al proceso y diga, ese abogado que está actuando en mi nombre, yo no le conferí poder. A mí nunca me ha pasado y no son pocos los años ya que llevo ejerciendo en la rama judicial mi labor. Pensemos en algo. Cuando se exige presentación personal, el que va a falsificar un poder o cualquier otro documento no solo falsifica su contenido y falsifica la firma, falsifica también el sello y la firma del notario. O también falsifica, me dirán algunos, pero es que las notarías en su mayoría ya no usan el sello, sino que tienen un sticker que tiene código de barra. También falsifican el sticker que usan recientemente las notarías. A mí ya me pasó cuando era juez 13 civil de circuito, un tercero solicitó la entrega de unos títulos judiciales con base en un poder conferido por el beneficiario del título, ¿cierto? El beneficiario del título le daba poder a él para que reclamara en su nombre esos títulos judiciales y para que el banco se los pagara a él. Y estaba autenticado ese poder con el sticker de la notaría. Y era tan real ese sticker, ese documento en el juzgado no nos generó ninguna duda. Lo que en ese momento me salvó a mí de entregar esos títulos judiciales y de pagar esos títulos judiciales fue que el empleado encargado de la elaboración del título le pareció extraño que el dueño de la plata hubiese conferido poder cuando apenas hacía unos días atrás había ido al juzgado indagando por los títulos y diciendo que sí ya estaban elaborados los títulos a su nombre. Entonces, efectivamente, llamamos a la notaría porque se nos generó esa suspicacia y nos informaron que ese poder o esa autorización para reclamar esos títulos no había sido presentada, ya no había sido autenticada ya la firma por el poder dante. Pero vuelvo y les digo, o sea, son situaciones, quien falsifica una firma, quien falsifica un contenido, pues falsifica también los datos de la notaría. Lo que se busca entonces es que los procesos sean más fáciles, los procesos judiciales sean más fáciles, que sea cada vez más fácil para el ciudadano acceder al juez, que no haya intermediarios en ese acceso del ciudadano al juez, sino que pueda acceder directamente. Miren, por ejemplo, en Estados Unidos no se requiere poder conferido por escrito, ni siquiera mediante mensaje de datos. Cuando el abogado acude a la corte ante el juez diciendo que está actuando en representación de fulanito, peranito, se le cree, o sea, se da por sentado este hecho. Por eso admitimos también que el demandante diga que el correo electrónico del demandado es tal o es cual, porque es que el que diga un correo que no es, que le adjudique al demandado una dirección de correo electrónico incorrecta o a sabiendas de que esa no es, se está exponiendo él mismo
a que esa actuación se la declare nula o que quizá le prescriba la acción. De esta manera le prescribe la acción, ¿cierto? Entonces, no es lo normal, no es lo que sucede en la cotidianidad. La gente va a aportar esa dirección de correo electrónico que sabe que es la dirección de correo electrónico del demandado, en la dirección de correo electrónico que ha sostenido conversaciones con esa persona, aquella donde ya se ha escrito con él en varias oportunidades. Sobre esa base, entonces, repito, es que tenemos que interpretar estas normas. Repito, principio de la buena fe. A la gente hay que creerle que dice la verdad, no hay que presumir que dice mentiras, que está actuando de mala fe. Recuerda el decreto también que en todas las actuaciones deben usarse las TIC. ¿Qué significa eso entonces? En plata blanca. Que no se requieren firmas, manuscritos, firmas digitales. El código no habla de eso, por lo tanto, no se requieren ese tipo de formalidades para presumirse la autenticidad de todos los documentos que están aportados al proceso, ¿sí? Sobre esa base, entonces, vamos a aceptar que el demandado diga dónde se localiza el demandado. Sobre esa base vamos a aceptar también que el poder no esté firmado y que sea conferido por mensaje de datos. Tenemos que quitarnos de la cabeza esos paradigmas del pasado que son ajenos al nuevo sistema, que buscan que los procesos judiciales sean más fáciles, porque presumimos la buena fe. Los procesos judiciales son más fáciles de tramitar si presumimos la buena fe. No es necesario que nos desgastemos en esas discusiones, en mi criterio, y lo digo con todo respeto, bizantinas, fueras, anodinas, sin importancia. Distinciones de firma, si es lo mismo no firma digital o firma electrónica. No, porque la presunción de autenticidad no requiere que nos desgastemos en esas discusiones que son muy propias de la Ley 527 de 1999 y en materia contractual. Pero en materia procesal no son útiles porque tenemos una base, lo que se conoce como, en la doctrina, como el hecho pacífico. ¿Qué es el hecho pacífico? Ese hecho que se tiene por cierto si no es discutido. Yo digo, mire, este documento proviene de Jorge Eduardo. Jorge mandó este mensaje, yo le digo al juez, Jorge mandó este mensaje, este email, este WhatsApp donde decía que aceptaba una determinada oferta contractual. Y Jorge viene al proceso, se notifica y no discute ese hecho, se queda callado, no dice, vea juez, ese mensaje que a mí me están atribuyendo, ese mensaje no es mío, yo nunca envié ese mensaje, yo nunca acepté esa oferta. No, Jorge se queda callado. Ese es un hecho entonces pacífico. Porque si ese mensaje que mandó, que dice María Clara, que le mandó Jorge, no es cierto, no proviene de Jorge, pues obviamente Jorge va a acudir al proceso y lo va a discutir y va a haber ya un hecho controvertido que va a estar sujeto a prueba. Nosotros los jueces no tenemos por qué andar suponiendo lo que no es, porque la refutación de los documentos le corresponde a las partes, no al juez. El silencio de la parte contraria, que es lo que generalmente sucede en la práctica, consolida ese hecho y es lo que hace que normas como estas, como el artículo 5 del decreto 820 de 2020, consoliden los hechos admitidos y que quedan exentos de prueba. Y esto aplica no solo para los poderes, sino para la generalidad de documentos que son aportados al proceso y que deben ser valorados como prueba documental. Esa autenticidad queda consolidada por ser un hecho no controvertido, por ser un hecho pacífico. El Código de Procedimiento Civil del año 70
En ese código, los poderes tenían que autenticarse, tanto los que eran conferidos por escritura pública como los poderes especiales. Inclusive las sustituciones de poder se tenían que autenticar. El Código General del Proceso avanzó, ¿cierto? Y se introdujeron importantes reformas en materia de poderes judiciales de los artículos 73 a 77. En lo medular se dijo que el poder para uno o varios procesos podía ser por documento privado, es decir, ya no tenía que ser por escritura pública. Se dijo también que se le podía otorgar poder en un solo escrito a uno o a varios abogados para evitar ese lío cuando a última hora el abogado no podía ir a la audiencia, ¿cierto? Y entonces ya se le presentó un imprevisto de última hora y ya no hay tiempo para sustituir, luego la audiencia debía aplazarse. Entonces se le puede conferir el poder a varios abogados de una vez, inclusive a una persona jurídica, siempre y cuando actúe solo. Y se dejó la presentación personal, esa sí no se eliminó, esa formalidad no se eliminó. Se dejó la presentación personal cuando se confiere desde el exterior, ¿cierto? Solamente cuando es conferido desde el exterior, y estoy hablando en vigencia del decreto 806, se mantiene la presentación personal. Perdón, es del Código General del Proceso, ¿cierto? Se mantuvo esa exigencia. El decreto viene y elimina ese último rezago de formalismo innecesario, la autenticación del poder, acogiéndose así entonces a los estándares internacionales de legislación procesal, de derecho comparado. Les decía, por ejemplo, en Estados Unidos y en algunos países europeos como Alemania, el abogado no requiere de poder para actuar en su nombre, en nombre, perdón, de su cliente, ¿no? Al abogado le creen, es que además, ¿qué abogado va a trabajar gratis o sin que lo llamen? ¿Qué sentido tendría eso? Ninguno. Y la norma, el decreto 806, no distingue entre poderes otorgados en Colombia y poderes otorgados en el extranjero. No, no distingue. Entonces, aún poderes otorgados desde el extranjero se presumen auténticos en la hora de ahora en virtud del decreto 806. Porque basta que sean generados mediante mensajes de datos. Ojo, el poder del que venimos hablando es solo para actuaciones judiciales. Para otro tipo de actuaciones administrativas, no. O ante cualquier otra autoridad que no sea jurisdiccional. ¿Qué más debe contener este poder? Dice la norma. En el poder se va a indicar expresamente la dirección de correo electrónico que el apoderado tenga registrada en el Registro Nacional de Abogados. Y entonces se rasgan las desvestiduras hablando de si se inadmite o no se inadmite la demanda, qué pasa si ese poder no dice cuál es la dirección de correo electrónico del abogado. Se preguntan algunos si ese poder va a ser válido. Se han generado muchísimas discusiones al respecto. Repito, algunos hablan hasta de nulidad, relacionan este tema con la validez del poder y otros como una causal de inadmisión. Y ahí suelen o solemos incurrir los juzgados en este tipo de aforismo. Exceso de ritual manifiesto. Si la dirección de correo electrónico del abogado no aparece en el poder, pero la indica en la demanda, en el acápite de notificaciones, no hay razón para hacer una exigencia de este talante. Pensemos en cuál es la finalidad de la norma, criterio de interpretación teleológico. ¿Cuál es esa finalidad? Tener la dirección del abogado, saber dónde podemos notificarlo, dónde podemos requerirlo. Pero si ya lo sabe el proceso, no se necesita repetir la información, no hay que ser redundante en eso. Los poderes otorgados por personas inscritas en el registro mercantil.
bien sean personas naturales o personas jurídicas. Esos poderes sí deben ser remitidos desde la dirección de correo electrónico inscrita para recibir notificaciones judiciales. Esta es una medida de seguridad que quiso adoptar el legislador. Entonces, cuando el poder dante sea una de estas personas, el poder debe allegarse desde la dirección de correo electrónico que tenga registrada esta persona, repito, sea natural o jurídica, en la Cámara de Comercio. Si se trata de una persona natural no comerciante, es decir, que no está inscrita o registrada en la Cámara de Comercio, no es necesario. Es decir, que el poder puede provenir de cualquier correo electrónico, inclusive el correo electrónico del abogado. Solamente vamos a hacer esta exigencia cuando se trata de personas naturales o jurídicas que están inscritas en el registro mercantil, es decir, comerciantes. Ahora, me preguntan, ¿cómo aportar este poder electrónico? Es decir, ¿cómo acreditar de dónde proviene el correo electrónico registrado en la Cámara de Comercio? Simple. Se hace a través del reenvío del email, ¿cierto? Porque normalmente pues el poder se allega junto con la demanda y ese correo electrónico pues es el del abogado, es el que usa el abogado. Entonces me preguntan, ¿cómo vamos a probar o acreditar de dónde proviene, que efectivamente donde proviene ese poder es del correo electrónico que tiene registrada la persona en la Cámara de Comercio? A través del reenvío del email, no debemos complicarlos en ello. Y repito, es una exigencia solamente cuando se trata de personas jurídicas o naturales que están inscritas en el registro mercantil, es decir, los empresarios. ¿Qué pasa con las sustituciones del poder? Pueden ser otorgadas por el mismo medio, es decir, por mensaje de datos, normalmente a través de un email. Los formalismos son excepcionales, no pueden convertirse en la regla general. También se pregunta mucho, ¿se puede conferir un poder mediante un mensaje de WhatsApp? Sí se puede conferir mediante mensaje de WhatsApp. Lo que veo complicado es que ese mensaje de WhatsApp pueda ser aportado al proceso mediante mensaje de datos, porque es que habría que entregar el teléfono celular. Porque es que cuando hacemos impresión del pantallazo de ese mensaje de WhatsApp, eso ya no es un mensaje de datos, eso ya es un documento análogo. Entonces no podemos extender si queremos hacer el poder por escrito, de manera tradicional, en papel, no mediante mensaje de datos, pues debemos ceñirnos a las normas del Código General del Proceso. En cuanto a la demanda, ¿qué novedades trajo el decreto? ¿Cómo hay que garantizar la posibilidad de acceder a la justicia? Se le permite entonces al abogado que la presente a través de mensaje de datos. No solo el texto de la demanda, sino también los anexos, sin copias físicas ni archivos para otros lados, porque el documento electrónico afortunadamente tiene esa característica esencial que no requiere este tipo de ejemplares adicionales, ¿sí? El decreto además le da a la justicia la oportunidad de seguir avanzando hacia la modernización. Seamos honestos, ¿cuándo la copia de la demanda para el archivo del juzgado ha sido útil? Nunca, nunca. Ni siquiera en aquellos casos en los que era necesaria la reconstrucción del expediente por pérdida. Nunca recuerdo yo que un abogado haya acudido al despacho a solicitar copia de la demanda, del proceso.
acuden al juzgado sí a solicitar copia de otras piezas procesales o copia de todo el expediente, pero no la copia de la demanda solamente, es que por lo general esa la tiene el abogado. Además, la demanda reposa en el expediente que, por supuesto, pues debe estar custodiado por el juez. Entonces, se eliminan ese tipo de formalidades innecesarias y que aún se conservan en vigencia del Código General del Proceso. Por eso es que digo yo que el decreto 806, me atrevo a decir, tiene vocación de permanencia. Quizás de pronto con algunas precisiones, por supuesto, pero hay muchas normas que tienen vocación de permanencia. La demanda se debe llegar entonces como mensaje de datos desde el correo electrónico que suministre el abogado para efectos de notificación. Es la inteligencia del decreto 806 en concordancia con el artículo 82 del Código General del Proceso, numeral 10. El artículo 103 del Código General del Proceso dice: no obstante lo dispuesto en la Ley 527 del 99, no obstante lo que dijo el legislador allí, se presumen auténticos los memoriales y demás comunicaciones cruzadas entre las autoridades judiciales y las partes o sus abogados cuando sean originadas desde el correo electrónico suministrado en la demanda o en cualquier otro acto del proceso. ¿Qué tiene que tener la demanda, abogados? Debe indicar, y esto es esencial, el canal digital donde deben ser notificadas las partes, sus representantes y apoderados, los testigos, peritos y cualquier tercero que deba ser citado al proceso. ¿Qué pasa si no lo indica? Si no cumple con el deber de informar ese dato. El deber de informar subsiste, entre otras razones, porque fue declarado exequible o declarada exequible esa norma por la Corte Constitucional en la 420. Pero dijo la Corte, y aquí tenemos que corregir, o yo por lo menos a partir de ese pronunciamiento, cuando me desempeñaba como juez y hacía estudios de admisibilidad, corregir este comportamiento. La Corte dijo que no es causal de inadmisión de la demanda, porque de alguna u otra manera afecta el derecho de acceso a la justicia. Y si se miran bien las cosas, es cierto, hay que precisar el dato. Si no se conoce el dato de cuál es el canal digital donde se ubica el demandado, pues hay que referirle al juez que no se conoce y con esto será suficiente. Díganlo en la demanda, ya. Ahora, si guarda silencio, si el demandante no dice cuál es el canal digital y no dice que lo desconoce, en este punto, ¿qué debemos hacer? Si la demanda reúne todos los requisitos previstos en el artículo 82 del Código General del Proceso, considero que no es viable inadmitirla por esta causa. Sin embargo, sí hay que requerir a la parte actora para que cumpla con, algunas exigencias que están previstas en el artículo 82, ¿cierto? Los requisitos de la demanda, pues es válido, es razonable que le pidamos a la parte que se pronuncie expresamente sobre ello. Es decir, dígame, ¿usted conoce el canal digital o es que no lo conoce? Pues se quedó callado. Solo si vamos sin admitir. Si no, admitamos la demanda y requeramos a la parte demandante para que nos lo indique. Eso tiene una finalidad. Cuando se trata del demandado, siempre hay que procurar el enteramiento personal de la demanda. Y si se trata de testigos, peritos, pues que llegado el día y la hora de la audiencia donde ellos van a declarar, no tengamos inconvenientes con la citación. Evitar entonces aplazamientos o dilaciones innecesarias por inasistencia de estas personas. En suma, eso sí, lo tenemos que tener claro, no es causal de inadmisión de la demanda. Esos son requisitos que tienen injerencia solamente en una etapa del proceso, en la práctica de la prueba o en la integración del contradictorio. No tienen entonces por qué sacrificar el acceso a la justicia. Las causales de inadmisión de la demanda son unas muy precisas y restringidas, y dijo la Corte Constitucional que el decreto, el gobierno nacional, vía decreto legislativo, no podía introducir otras causales de inadmisión. ¿Qué concluyó la Corte? Que el artículo 6
de este decreto constituye una barrera de acceso a la administración de justicia en cuanto es una respuesta desproporcionada, porque como la norma sí dice que será causal de inadmisión, dice entonces la Corte, es una respuesta desproporcionada a los eventos en que el demandante no conoce el canal digital de notificación de testigos, de peritos, de terceros, que van a ser convocados al proceso porque le está imponiendo una sanción que afecta a la existencia misma del proceso, pese a que la información requerida incide únicamente en una parte de todo el trámite procesal y que su ausencia, la ausencia de este requisito, pues no impide la adopción de una decisión de fondo que resuelve el conflicto, que por eso no se justifica mantenerlo como causal de inadmisión. Decidió entonces declarar su exequibilidad condicionada en el sentido de que en el evento en que el demandante desconozca la dirección electrónica de los peritos, de los testigos o de cualquier tercero que va a intervenir en el proceso, pues podrá indicarlo así en la demanda, repito, sin que esto implique su inadmisión. Puede ser la cuenta de Facebook, de Instagram, si no se conoce el correo electrónico. La respuesta es sí, puede aportarse ese canal digital. Pero ojo, en estos canales digitales, cuenta de Facebook, de Twitter, de Instagram, en mi criterio no puede notificarse las actuaciones judiciales. ¿Para qué nos va a servir? El demandante va a manifestar bajo la grada de juramento que se considera apresado por la presentación de la demanda que desconoce ese dato, la dirección de correo electrónico, pero que conoce estos otros, el Facebook, el Instagram. ¿Con qué finalidad? Se preguntarán ustedes. Porque estos datos pueden ser útiles para ubicar a la persona e indagarle a ella directamente por el correo electrónico a través del Messenger del Facebook, por ejemplo. Entonces, localiza uno a la persona, se identifica y le pide su correo electrónico. De hecho, antes de pandemia, pues en el Juzgado 13 Civil de Circuito teníamos como política, antes de ordenar el emplazamiento, oficiábamos primero a las entidades, a las EPS, para que nos dijeran algún lugar de ubicación, pero si no lo registraba allí, algunas personas las pudimos contactar a través del Messenger de Facebook, pero no para notificarlas, sino para preguntarle dónde las podíamos notificar. Ojo, la norma solo permite la notificación personal por correo electrónico, por eso es que yo sostengo que no se pueden hacer notificaciones, como si lo sostienen algunos, a través de redes sociales como WhatsApp. Por eso, repito, nos tenemos que ceñir a lo que nos diga el legislador. Si es a correo electrónico, es a correo electrónico. En este mismo punto, ¿qué pasa si no se allega la evidencia de que el canal digital informado pertenece al demandante? Al demandado, perdón, porque la norma también hace referencia a eso. Tampoco se pueden admitir por esto. Por la misma razón, porque esos requisitos de inadmisión o de admisibilidad de la demanda mejor son taxativos. Solamente se puede inadmitir la demanda por los motivos expresamente señalados en el artículo 82 del Código General. Y allí no se indica que se deba demostrar o allegar evidencia de que la dirección informada es la que corresponde al demandante. No, ni me ha faltado. Entonces, para admitir la demanda, lo único que se requiere es informar, no demostrar. La falta de evidencia de que ese canal digital es la dirección del demandado solamente va a tener efectos en materia de notificación. Es decir, no se va a autorizar entonces la notificación a ese canal digital específicamente. Pero en modo alguno nos puede impedirle a los abogados y a las partes el acceso a la justicia, entre otras razones, porque es que el demandante puede optar por el régimen de notificaciones tradicional del artículo 291 y 292 del Código General de Proceso. En cuanto a los anexos, pues como en épocas de presencialidad, los anexos que se alleguen en medios electrónicos deben corresponder a los anunciados y enunciados en la demanda. Ahí no hay variación. Ciertamente que hay anexos que son muy pesados, o por ejemplo planos arquitectónicos o cartográficos. ¿Qué pasa cuando no es posible adjuntarlos porque simplemente no cargan en la plataforma que dispuso la rama judicial para el efecto? Pues la parte deberá enunciarlos en la demanda y hacer la advertencia para que el juez disponga lo pertinente. Es decir, bien sea que se alleguen entonces en copias físicas, aunque cuando yo tuve ese inconveniente en el juzgado, lo cierto es que los ingenieros de la rama judicial pudieron darle solución a ello.
¿A dónde se presenta la demanda? No es directamente el correo electrónico de los despachos judiciales, no, es a las direcciones de correo electrónico que ha dispuesto el Consejo. El decreto en materia de demandas también ordenó al demandante que al presentar la demanda simultáneamente debe enviar por medio electrónico copia de ella y de los anexos a los demandados. Del mismo modo, debe proceder cuando se inadmite la demanda, es decir, cuando presente el escrito de subsanación de los requisitos, debe enviar copia de ese mensaje al demandado. El juzgado debe verificar el cumplimiento de ese requisito, de manera que si no lo hace, hay lugar en admitir la demanda. ¿Qué pasa si no se conoce el canal digital de la parte demandada? De no conocerse el canal digital de la parte demandada, se debe enviar la demanda y los anexos a la dirección física que se reporte. ¿Y qué utilidad reporta que se envíe la demanda y los anexos al demandado simultáneamente con la presentación de la demanda? Que la notificación personal de la admisión se va a limitar solamente al envío del auto admisorio. El envío de la demanda al demandado con la presentación de ella ante la jurisdicción ha generado muchísimo debate, pero a nosotros no tiene por qué preocuparnos. En realidad, en muchas legislaciones extranjeras esto ya sucedía. Era en Colombia que no pasaba. Por eso es que yo creo, repito, que muchas normas del decreto se van a convertir en legislación permanente. Porque si bien el Código General del Proceso eliminó muchísimos formalismos que traía el Código del 70, lo cierto es que hubo algunos que no pudo eliminar el legislador. ¿Por qué? Porque se parte de la base de que la demanda presentada es una demanda admitida. Lo que pasa es que acá nos acostumbramos a lo contrario, quizás a veces en un ejercicio poco ético de nuestra función, ¿cierto? Principio de transparencia, pero nosotros debemos mentalizarlos de que la inadmisión de la demanda debe ser no la regla general, sino la excepción. La idea es prestarle auxilio al juez, evitarle al máximo tareas que puedan ejecutar las partes. Esa es la filosofía de la norma cuando dice que se debe enviar la demanda simultáneamente. Un objetivo que además plasmó el artículo 78 del Código General del Proceso cuando le dijo a las partes que estaban en la obligación de prestarle colaboración al juez en la práctica de cualquier tipo de diligencias. Cuando se le dijo al abogado también que debía abstenerse de solicitarle al juez la consecución de documentos que él pudiera conseguir a través del derecho de petición. Obviamente, si la demanda contiene solicitud de medidas cautelares, no persiste esta obligación por obvias razones. Tampoco si se desconoce el lugar o canal de notificación digital del demandado. Pues nadie está obligado al imposible. Otra pregunta que surge ¿es necesario acreditar además del envío que la demanda o mejor el mensaje de datos fue recibido? En mi criterio, no. La norma es clara. Cosa distinta es el acto de notificación. Entonces, no se puede inadmitir la demanda por este motivo, es decir, exigiéndole que demuestre que en efecto el correo fue recibido. La falta de acuse de recibo, constancia de haber sido recibida, no es causal de inadmisión. Ahora, si no se tiene certeza de que efectivamente esa demanda con sus anexos fue enviada y recibida por el demandado, la notificación pues necesariamente deberá contener no solo ya el auto admisorio y mandamiento de pago, sino también la demanda y sus anexos. Esa es la diferencia. Pero eso ya es otra cuestión. Por lo tanto, no es razonable que se exija como requisito de la demanda esa constancia. Una exigencia en este sentido implicaría un entorpecimiento de acceso a la justicia. Al fin y al cabo, ese traslado no es la vinculación del demandado al proceso. Ahora, si el demandante no envió la demanda y sus anexos o no lo recibió, el demandado y el demandado así lo manifiesta al juzgado. Una vez el juzgado le notifique el auto admisorio, pues los términos de traslado para contestar la demanda no comenzarán a correr 2 días después de la notificación o del acuse de recibido, sino porque de lo contrario estaríamos sacrificando el acceso a la justicia, sino que esos días solamente pueden empezar a correr cuando se le entreguen efectivamente la demanda y los años. Yo creo que ahí ya les hablé en términos generales de cuáles son los requisitos de la demanda con el decreto 806. Hay un tema que quiero mencionarles y es qué pasa con los procesos ejecutivos y los anexos en las demandas que se allegan como mensaje de datos. ¿Se puede librar mandamiento ejecutivo? El Código General del Proceso, el artículo 103, ya contemplaba la posibilidad de allegar las demandas mediante mensajes de datos y ninguna excepción contemplaba. Hablaba de demandas, o sea, todas.
Respecto de los procesos de ejecución en los que se están ejecutando títulos ejecutivos, pues no hay ninguna dificultad porque pueden adelantarse con la copia del título ejecutivo porque expresamente así lo establece el legislador. Por ejemplo, el contrato de arrendamiento o el acta de conciliación. La dificultad ha surgido en los procesos ejecutivos en los que se pretenden ejecutar obligaciones que están contenidas en títulos valores, porque algunos sostienen que en virtud del principio de incorporación previsto en el artículo 619 del Código de Comercio, solo se pueden adelantar ejecuciones con el original del título valor. Solo el documento original puede ser considerado título valor. Y los que sostienen esta postura se basan en el artículo 246 del Código General del Proceso, que dice que las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, pero cuando por disposición legal no sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia, y que el artículo 624 del Código de Comercio dispone que el ejercicio del derecho consignado en un título valor requiere la exhibición y que sus copias carecen de fuerza obligacional, dispositiva y probatoria. Algunos han planteado las siguientes soluciones que les voy a mencionar que vienen haciendo carrera en los despachos judiciales con las que yo no estoy de acuerdo. ¿Cuáles son esas soluciones? Previo a la admisión de la demanda, o mejor, a librar mandamiento de pago, le dan cita al abogado para que allegue al juzgado el documento original. Y dos, la otra solución es que otro libra mandamiento de pago, pero en él requieren al abogado para que allegue el documento original, so pena de terminar la ejecución. ¿Cierto? Entonces le dan cita para que asista al juzgado. Bueno, en la hora de ahora, creo que en muchos distritos ya ni siquiera es necesaria la cita. Entonces, miren, el legislador del 2012 permitió la presentación de la demanda por mensaje de datos cuando dijo, las actuaciones judiciales se podrán realizar a través de mensaje de datos. Y esto lo reiteró el decreto 806. Entonces, el decreto no dijo nada nuevo. Lo que pasa es que en virtud de la pandemia nos vimos obligados a implementar las TIC que ya ordenaba el Código General del Proceso, pero que no lo habíamos hecho. Y empiezan ahí a surgir las interpretaciones en extremo creativas. Que entonces yo le doy cita para que venga de aporte el documento. No, los jueces no podemos hacer una interpretación restrictiva para limitar el acceso a la administración de justicia. La norma, ni el artículo 103, ni el decreto 806 estableció esa restricción. ¿Cuál restricción? Que solamente puedan presentarse demandas por mensaje de datos cuando se trata de procesos declarativos. No. Todas las demandas y sus correspondientes anexos pueden presentarse a través de mensaje de datos. Y no es que se esté adelantando la ejecución con una copia, como dicen algunos. No, entonces se está permitiendo que se adelante la ejecución de un título valor con una copia cuando el artículo 624 del Código de Comercio es claro. No, la ejecución se está adelantando con el original del título valor, que lo tiene la parte demandante, el tenedor legítimo del título. A esa parte hay que creerle el principio de buena fe, que está aportando, que está adelantando una ejecución con un documento original que está en su poder. Repito, esto es la materialización del principio constitucional y transversal en todo el código, que es la buena fe. Sucedía en presencialidad que como la demanda y sus anexos se presentaban físicamente, la parte demandante de una vez allegaba los originales que tuviese en su poder, pues y claro está, tratándose de títulos valores, pues tenía que tenerlo para poder adelantar la ejecución. Ahora no hay presentación física de la demanda y sus anexos, pero hay que, repito, creerle al demandante que el título valor lo tiene en su poder. Será entonces el demandado, ejecutado, el que si tiene alguna duda respecto al título valor, si quizás ese título ya fue descargado, si ya se pagó, va a ser entonces él el que solicite la exhibición del documento original. Y en ese caso, el juez sí está facultado para exigirle al demandante que allegue al despacho el documento original para podérselo exhibir al demandado. Miren, durante todo el tiempo en que yo me desempeñé como juez 13 civil del circuito de Medellín, bajo la vigencia del decreto 806, que fue más de un año, yo pues estoy recién posesionada en Bucaramanga, nunca un demandado me solicitó que le exhibiera un título valor. ¿Por qué?
porque la mayoría de personas actúan de buena fe, no andan por los estrados judiciales cometiendo fraude o colusión. Entonces, ¿cómo los jueces vamos a presumir la mala fe? O sea, decirle que no le libro mandamiento de pago, que la vigencia del mandamiento de pago queda supercitada, que venga al juzgado y me traiga el título de valor, es presunción de mala fe. Los jueces no podemos hacer interpretaciones o diferenciaciones mejor, donde la norma no lo hizo. La norma diferenció para efectos de admisibilidad si se trata de una acción ejecutiva o una acción declarativa. No lo hizo, la norma no lo diferenció, ¿cierto? Los jueces nos limitamos entonces a verificar con esa copia que se allega mediante mensajes de datos si el documento reúne todos los requisitos generales y específicos para poder ser considerado título de valor y poder así librar mandamiento de pago. A eso nos debemos limitar. La ejecución está soportada, repito, en el título o valor original que debe conservar, por supuesto, la parte demandante. Ahora, si requerida en virtud de las excepciones de fondo o excepciones cambiarias que alegue el ejecutado, si requerida la parte demandante no llega al despacho el título o valor, pues esta circunstancia, por supuesto, que va a echar al traste con la ejecución. En la sentencia, el título o valor es una prueba más. ¿De cardinal importancia en esta clase de procesos? Pues claro que sí, pero una prueba al fin y al cabo, que de conformidad con el artículo 78 del Código General del Proceso, debe conservarla la parte, porque es un deber. El artículo 78 del Código le dice a los abogados, uno de sus deberes es conservar las pruebas. Entonces, el título o valor es una prueba, la parte lo va a conservar, lo que pasa es que en presencialidad, cuando las demandas eran físicas, pues de una vez la parte aporta todas las pruebas que tiene al expediente, pero acá ya no. De manera tal que si se está adelantando una ejecución con un título o valor que ya fue descargado, que ya fue pagado, y lo está adelantando es con una copia, porque se supone que cuando el título o valor es descargado, pues se le entrega al obligado cambiario, y entonces el demandante lo está ejecutando es con una copia, pues el obligado cambiario, por supuesto, que va a proponer las excepciones respectivas, las que le consagra, las que le permite el artículo 784 del Código de Comercio, y ahí es donde sí va a ser necesario entonces que le exijamos a la parte que allegue el título, pero es un tema probatorio, no de admisibilidad de la demanda. Bueno, yo creo que así hice como un barrido y un recorrido general por lo que es la admisión de la demanda y este último aspecto muy controversial en vigencia del decreto 806. Muchísimas gracias a la Escuela Judicial. Para mí siempre será un placer estar en la Escuela Judicial y compartir aún por estos medios con todos mis colegas, con todos los servidores y servidoras judiciales. Doctora María Clara, muchísimas gracias. Vamos al fragmento de preguntas. Doctora, tenemos muchísimas preguntas acá en el chat, pero entonces, a ver, la primera. ¿No es más seguro exigir como requisito de la demanda solo el correo electrónico que el canal digital de la parte demandada? No, o sea, no se trata de seguridad o no. El tema de seguridad importa para el momento de verificar la validez y la veracidad de esa notificación judicial. Pero el canal digital, se dice canal digital porque puede, yo lo mencioné ahora, puede no conocerse la dirección de correo electrónico, pero sí otros canales digitales como la web, la página web de una entidad, si es que se está demandando una persona jurídica, o la cuenta de Instagram o Facebook, Twitter, en las cuales no se puede realizar notificación personal, pero que sí son útiles para efectos de lograr la notificación personal a través de correo electrónico. Doctora, una pregunta que se ha reiterado harto. ¿Se puede otorgar poder mediante un mensaje de WhatsApp? Ese tema yo lo traté ahora, repito, ¿se puede otorgar? Sí, porque el mensaje de WhatsApp es un mensaje de datos. Lo que veo muy complicado y por eso en la práctica no sucede, o por lo menos si así me lo presentaran a mí, yo no lo admitiría, es que aporten el documento tal cual como fue generado, es decir, como mensaje de datos, porque un mensaje de WhatsApp implicaría entonces aportar al expediente el teléfono celular para que pueda ser allegado en el mismo medio digital en que se creó.
Las personas piensan que entonces un mensaje de WhatsApp, yo imprimo el pantallazo y que así lo aporto. Si usted imprime el pantallazo, ya eso deja de ser un mensaje de datos y viene a ser una prueba documental análoga como siempre la hemos conocido, es decir, en papel. Si se va a otorgar de esa manera, es decir, en papel, debe someterse estrictamente a las reglas del artículo 73 y siguientes del Código General del Proceso. Es decir, requiere presentación. Siguiente pregunta, doctora. ¿No es excesivo que el decreto exija llegar las evidencias que acreditan que el canal digital corresponde al demandado cuando el Código General del Proceso no lo exige? No es excesivo, excesivo si vamos a exigirlo para efectos de admisibilidad de la demanda, lo cual no se puede hacer. No es excesivo si lo miramos desde la efectividad de la notificación, ¿cierto? Porque hay que tener pues un mínimo de certeza de que ese canal digital a donde vamos a notificar al demandado, ese correo electrónico efectivamente pertenece a él. Entonces, solo sería un exceso de ritual manifiesto si se exige para efectos de admisibilidad de la demanda. De resto no, porque en materia de integración del contradictorio, pues el legislador ha querido siempre que la notificación esté rodeada de ciertas formalidades que si bien en la hora de ahora son pocas, no se pueden obviar las pocas formalidades que aún permanecen porque es que es un acto de mucha trascendencia dentro del proceso, la vinculación del demandado al proceso. Los jueces no queremos fallar procesos con demandados ausentes, ¿no? Lo ideal es que el demandado pueda venir al proceso y ejercer su derecho de defensa. Entonces, por eso no es excesivo exigir esa evidencia, además porque es mínima, basta que demuestre que en ese correo electrónico con copia de los mensajes que antes se han enviado, es el que usa el demandado. Última pregunta, doctora. ¿Es una causal de inadmisión de la demanda no aportar la evidencia que el correo electrónico es el del demandado? No es una causal de inadmisión de la demanda. No, repito, no se pueden inadmitir las demandas por ese tema. Pero otra cosa es que llegado el momento, el acto procesal de la integración del contradictorio y la notificación de la demanda al demandado del auto admisorio del mandamiento ejecutivo, no se va a poder autorizar a esa dirección de correo electrónico que se informó en la demanda si no se allegan antes, bien sea con la presentación de la demanda o en todo caso antes de notificarse al demandado. No se va a poder autorizar la notificación del demandado a ese canal electrónico. Un agradecimiento muy especial a la doctora María Clara Ocampo Correa por su clara y ponderada explicación sobre los requisitos para la presentación de la demanda y los poderes en el decreto 806 del 2020, a través de la cual la práctica judicial se ha encauzado en el uso preferencial de las tecnologías de la información y las comunicaciones para hacer frente a precisamente las medidas que nos trajo el COVID-19 y que se hacen esenciales para el ejercicio cotidiano de la labor judicial. Doctora, muchísimas gracias de nuevo por habernos acompañado en esta exposición el día de hoy. Un orgullo para la Escuela Judicial porque es un tema muy reiterado y del que queremos dar más información y capacitar más. Muchísimas gracias, doctora. No, con todo el gusto. Yo feliz siempre de acompañarlos, de estar en la escuela judicial. Yo soy hija o soy fruto de la escuela judicial, entonces para mí siempre será un placer. Muchas gracias, doctora. De igual forma, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se han conectado a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias. Una feliz tarde para todos.